Entonces hay una pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana, y la pregunta es: ¿cómo regresamos a Edén? A ver, pregúntenme ustedes a mí eso. ¿Cómo regresamos a Edén? Díganlo ustedes. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si Edén tipifica lo perfecto, si Edén tipifica el ambiente propicio para que el hombre viva, amén, si Edén tipifica el lugar que Dios propició y preparó para que nosotros allí estemos bien, espiritualmente hablando, regresar a Edén significa regresar a la atmósfera o al ambiente divino. ¿Estamos de acuerdo? Y quizás eso desafíe nuestra forma de pensar, porque nosotros decimos: ¿cómo es posible que eso ocurra en un mundo que está como el nuestro, de patas arriba? Que hay tanta maldad, que hay tanta enfermedad, que hay tantas cosas que nos rodean, que hay tantas crisis económicas en el mundo. ¿Cómo es posible que seres humanos particulares como nosotros podamos vivir entonces en un mundo caído, en un ambiente paradisíaco? Bueno, es que no se trata de los contextos naturales, se trata de una realidad espiritual en la cual nosotros nos paramos por medio de Cristo para disfrutar de ella y vivir en ella, y eso alterará toda nuestra vida, desde el espíritu hasta la carne o lo natural. Yo, si escuchara eso y estuviera sentado allí, dijera un amén de esos que resuena en este lugar. Perfecto. Entonces, ¿cómo regresamos a Edén? La palabra de Dios nos dice, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, habló acerca de Cristo, y esto fue lo que dijo. Él dijo: la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. ¿A quién no conoció el mundo? A la palabra. Y dice: la palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, la palabra tiene un nombre. Entonces no está hablando de cualquier palabra, está hablando de una palabra que se personifica, de una palabra que cobra vida, de una palabra que tiene poder. Iglesia, ¿quién es la palabra? En el principio, dice Juan, anteriormente a estos versículos 9 al 13, él dice: en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra activa? ¿Quién es la acción directa de la boca de Dios que crea todas las cosas por Él y para la gloria del Padre? ¿Quién es? No los escucho. Se llama Cristo Jesús. Dice: la palabra vino a los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Adán, que era de Dios, era el hijo de Dios. Dios no creó una criatura simple para ponerla allí. Dios creó un hijo. Por eso caminaban en intimidad, por eso tenían una relación. Pero ¿qué alteró esto? El pecado. Al Adán separarse de Dios, Adán se vuelve un bastardo, alguien que camina sin Dios, y solamente por medio de la gracia. Y ahí entonces el cordero, del cual Dios toma la piel, no dice la Biblia que sea un cordero, pero lo interpretamos porque eso es lo que empieza al hombre a sacrificar, y eso es lo que Cristo tipifica más tarde. Las pieles que cubren a Adán posiblemente hayan sido de cordero, y eso tipificaba la gracia que lo traía de regreso a una relación con Dios a pesar de su desobediencia. Amén, puede decir alguien. Dice: les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo se nace hijo de Dios? ¿Cómo se convierte uno en un hijo de Dios? No es de carne ni es de voluntad de varón. Es decir, mis hijos, por nacer en mi hogar y ser nosotros cristianos, y yo ser un pastor de iglesia, no son cristianos instantáneamente. No es que tienen un ADN cristiano ahora, y porque ellos nacieron en un hogar cristiano, gloria a Dios, aleluya, están salvos y sus nombres están escritos en el libro de la vida. La fe no se hereda, la fe se obtiene. El nuevo nacimiento es un producto de mi decisión personal, de seres humanos independientes que toman la decisión específica de creer en Cristo. Y si ellos no toman esa decisión, aunque estén en un hogar cristiano, no tienen vida eterna. Entonces no nos confundamos diciendo: no, yo sí soy hijo de Dios porque mi abuelita lo fue. Hijos de Dios no los engendra la carne, los engendra el Espíritu. Alguien diga amén. Entonces, de acuerdo a este pasaje, hay una sola forma para regresar a Edén, y es a través de una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? Algunos lo están diciendo como medio tímido. Ustedes pueden romper este lugar diciendo ese nombre. Jesucristo. En el Evangelio todo tiene que ver con Cristo. En el programa de Dios eterno todo tiene que ver con Jesús. No hay nada en las bendiciones de Dios que se obtengan fuera de Cristo. ¿Lo escuchaste?
Pero pastor, la Biblia dice que el sol sale para justos e injustos y que la lluvia cae sobre justos e injustos. Dios está bendiciendo la tierra a pesar de que hay muchas personas que no están en Cristo. Lo que sucede es que por pura misericordia el Hijo sostiene todas las cosas. Hebreos 1:3, con la palabra de su poder. ¿Quién sostiene el universo? El Hijo. Es decir, que aún los que no están en Cristo reciben ciertas bendiciones por medio de Cristo, porque de lo contrario el planeta no existiera a menos que Él no continuara hablando palabras de bendición sobre la tierra. Alguien déle un aplauso al Señor Jesucristo. Pero ¿te imaginas lo que es de esas bendiciones externas que se derivan de la gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios? Yo creo que tú no necesitas imaginártelo si estás en Él y has recibido a Cristo como tu Salvador. Entonces, así como la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que lo primero que Dios llamó a existencia para traer orden fue la luz, Juan dice que Cristo, la luz del mundo, vino a este mundo a alumbrar las tinieblas. Los suyos no le conocieron, pero los que le conocieron, Él los hizo hijos de Dios. Y cuando tú y yo somos hijos de Dios, somos hijos del Padre de las luces, dice Santiago, y te conviertes en una lumbrera, en una luz encendida en este mundo para alumbrar tinieblas. Alguien tiene que decir amén. Porque lo que pasa es que la naturaleza de Dios se impregna en nosotros. Si Dios es luz, ahora que tú eres. Y todo lo que la luz implica y todo lo que la luz trae está contigo. Así que como la luz fue primero y Dios la llamó a existencia para ordenar el planeta, así Cristo, la luz del mundo, es lo primero y lo único que va a ordenar y a comenzar el proceso de orden en nuestras vidas. Ahora, hay tres cosas que hoy quiero compartirles que tienen que ver con el orden de Dios. Y Pablo las menciona en Colosenses capítulo 1. Yo quiero que en esta mañana entremos en algunos versículos de este pasaje, porque ahí nos va a mencionar estos tres aspectos que son esenciales para que Dios produzca este orden en nuestras vidas. Antes de entrar en esos versículos que hablan de estos tres aspectos espirituales provocados por Dios, yo quiero leer lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Si quieren, marquen la cita y después lo leen solo en sus casas para meditar en todo este pasaje, que para mí es uno de los más fascinantes de toda la Biblia. De hecho, uno de los que más ha provocado contiendas entre los grupos religiosos, porque no entienden lo que el Señor está diciendo allí. Pero Pablo dice, con mucha sabiduría de Dios, dice en el versículo 3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo comienza casi esta carta diciéndole a aquellos cristianos, y nos dice a nosotros también, porque yo creo que no solamente estas cartas fueron dirigidas a los cristianos de aquel primer siglo, sino que el Espíritu Santo estaba pensando en nosotros también. Y él comienza y dice en este versículo 3, casi al principio, en la parte introductoria de la carta, él dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Pablo agradecía a Dios? ¿Cuál era la razón de esa gratitud? Y ahora yo quiero compartirles a ustedes las tres cosas por las que Pablo estaba muy agradecido que la iglesia de los Colosenses tenía, y son los tres principios para vivir en el orden de Dios. Te pregunto, ¿tú quieres vivir en el orden de Dios? ¿Cuántos están en Cristo? Déjenme ver sus manos. ¿Cuántos dicen, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, yo nací de nuevo por la fe en Él? Amén. Entonces quiero decirte, cuando tú tomaste esa decisión que fue provocada por el Espíritu Santo en ti, sin darte cuenta tú entrabas a una nueva clase de vida diseñada en Dios para ti, para bendición tuya. Y lo primero que Pablo aquí menciona en este pasaje de Colosenses, y que es el primer aspecto que voy a señalar, es la fe de Dios. Digan todos conmigo, la fe de Dios. Fíjense que no digo la fe en Dios, digo la fe de Dios. Digan nuevamente conmigo, la fe de Dios. Y dice el versículo 4, cuando Pablo continúa diciéndoles a ellos, lo cual estaba en él produciendo mucha gratitud. La primera parte del versículo 4, él dice, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Recibí noticias, dice Pablo, de la fe de ustedes ¿en quién? Digan conmigo, la fe en Cristo Jesús. Ay, pastor, te equivocaste porque tú dijiste que era la fe de Dios. Y Pablo está agradecido por la fe de ellos en Cristo. Hay un error mío aquí, ¿verdad? ¿Me equivoqué? ¿Por qué no, mi hermano? ¿Por qué tú me defiendes? Amén, amén. Basta solamente eso. ¿Y por qué es la fe de Dios? Porque nosotros no creímos por voluntad propia. Nosotros creímos porque el Espíritu Santo produjo en nosotros la fe por la palabra que entró por este oído. La fe, dice Romanos 10, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Díganlo conmigo. La fe
viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué produce fe? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo. ¿Y Cristo quién es? Por lo tanto, ¿la fe de quién es? No es de nosotros. Así que cuando nosotros decimos, cuando yo decidí creer, sí, tú tomaste una decisión, pero una decisión provocada por una palabra que activó y despertó tu espíritu para creer en Dios. Esto es muy profundo. Pero 1 Corintios capítulo 15 dice que Adán era solo un alma viviente, pero Cristo es un espíritu vivificante. Léanlo, 1 Corintios capítulo 15, cuando habla del poder de la resurrección. Dice, en Adán éramos almas vivientes, en Cristo espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque en Adán solo teníamos vida para esta vida. Él lo que nos heredó fue muerte. Y seguimos vivos en esta tierra por un periodo de años. Pero para vivir eternamente se tiene que despertar nuestro espíritu. Y eso solo se despierta por la palabra de vida, que es Cristo provocando su fe en nosotros. Alguien diga amén. Ese aplauso como que está medio desnutrido. Yo le daría un mejor aplauso a Cristo, porque lo que estoy diciendo es que Él me dio lo que yo no tenía, que yo recibía lo que no soy capaz de recibir, lo que no me merezco me fue dado. Entonces tú dices, la gracia sí, la salvación sí, pero la gracia y la salvación vienen producto de la fe, y resulta que esa fe que yo necesitaba y que no tenía, Cristo la provocó. Y aunque esa fe incluye, la que Pablo menciona aquí, la fe inicial, la fe salvadora, esta fe de la cual Él da gracia es mucho más amplia, porque lo que comenzó en una fe, digamos quizás pequeñita, de provocarnos a nosotros a decir, yo quiero creer en Cristo, ha ido creciendo como una planta que se convierte en un árbol gigantesco y que da frutos eternos. La fe comienza pequeña, dice Jesús, es como una semillita de mostaza, pero luego ese árbol se convierte en la más grande hortaliza de todo el campo, con ramas y hojas que dan sombra y traen las aves del cielo a reposar en ella. Y esto es una imagen de la fe que aumenta en nosotros y que crece en la medida que nos ponemos en las manos de Dios para que produzca crecimiento. Y quizás ustedes estén preguntando, tú dijiste, pastor, que para regresar a Edén necesitamos orden. ¿No es cierto? Pero no estás hablando de orden, estás hablando de fe. Y es que no entendemos cómo la fe es el principio para llevarnos al orden de Dios. La fe es el principio para llevarnos al orden de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la fe comienza en nosotros, nosotros no estamos conscientes de la clase de vida que el Señor acaba de inyectar dentro de nuestro espíritu. Es decir, el día que tú creíste en Cristo, hace 20 años, 30, 40, 10 días, en el momento que tú naciste de nuevo, lo que ocurrió dentro de ti fue un milagro. Y ese milagro que ocurrió dentro de ti fue que Dios sembró la vida en tu corazón. Amén. Pero tú te fuiste para tu casa, te levantaste al siguiente día y cuando te miraste en el espejo, ¿estabas diferente? ¿O era la misma persona? Lo que viste fue el mismo rostro, la misma cara. Si estabas feo, feo te quedaste. Y si te creías linda, entonces ese día te diste cuenta que no lo eras. Porque entonces Dios ahí hace el milagro de darte ojos. No, es solamente darte un poco de broma. Pero lo que quiero decirte es, no hay cambios externos que nosotros veamos, cambios físicos, cambios naturales que aparentemente ocurran en el momento que recibimos a Cristo. Nos vamos a casa y a veces algunas personas dicen, ¿sentiste algo cuando recibiste a Cristo? Y el otro dice, no, nada. Es más, no estoy seguro si esto funciona porque yo hice una oración, recibí a Jesús en mi corazón y la verdad que no siento nada. Y te levantas al otro día y aparentemente no cambió mucho, pero poquito a poco se va despertando dentro de ti algo. Y resulta que antes tú no tenías deseo de leer la Biblia, ahora dices, yo quiero ver lo que este libro tiene que decirme para mí. Y comienzas a leerlo y comienzas a hacer exclamaciones. ¿Recuerdan ustedes eso? ¡Wow! Yo no sabía que esto podía estar aquí. ¡Wow! Yo no sabía que esto Dios diseñó para mi vida. ¡Wow! Y en la medida que lees la Biblia dice, yo tengo ese problema, yo tengo ese pecado, Señor, me arrepiento. No están escuchando ustedes. Me arrepiento, y ese arrepentimiento es una obra de gracia del Espíritu Santo para provocar en ti transformación. ¿Qué está ocurriendo? Está siendo transformado, está siendo transformada, y ese es el principio del orden divino para regresarte a Edén. Y comienza con la fe de Dios depositada por la palabra en tus oídos y después en tu corazón, que te lleva a una decisión en Cristo. Alguien diga amén en este lugar. Alguien le dé un aplauso a Cristo porque Él se lo merece. Más allá de tu conciencia o de tu inconsciencia, de la obra interna del Espíritu Santo, la fe es esencial para que nosotros seamos transformados y se produzca el orden creativo de Dios en nuestro interior para convertirte en la mujer y en el hombre de Dios que Él quiere que tú seas.
Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible. Dilo fuerte conmigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, dice el mismo pasaje, que el que se acerca a Él crea que le hay, crea que Él existe y que Él galardona, que Él premia a los que le buscan. ¿Y sabes cómo Dios te premia? Tú dices, me va a premiar con una casa gigantesca, me va a premiar con todas las cosas materiales. No, Él comienza a sacudirte de todas esas. Eso es secundario, hermano, eso te lo da por añadidura. Él te premia con una transformación interna, te convierte en otra persona y comienzas a disfrutar la vida de Dios dentro de ti. Alguien diga amén. Entonces el principio de orden comienza así. La familia dice, estás rara. Estás raro. Y no hablo de rareza religiosa, porque los raros religiosos enseguida cambian la manera de vestir y comienzan a usar vocabulario diferente. Yo no hablo de eso. Yo no hablo de que incluyas ahora en tu vocabulario gloria a Dios por todo. Y la gente dice, usted todo dice gloria a Dios. Se chocó con una piedra y se cayó y dice gloria a Dios, aleluya. No, que seas un ser humano de carne y hueso. Ay, me dolió, pero que vean una actitud en medio del sufrimiento, que vean una actitud en medio de la prueba, que vean una actitud también en medio del gozo, de la alegría, que es diferente, que vean que tu manera de divertirte comienza a cambiar, que ya tú no necesitas alcohol para estar feliz, que ya tú no necesitas tener más de una mujer para sentirte eufórico, que ya tú no necesitas ninguna de esas cosas. Ha ocurrido una obra transformadora dentro de ti que está siendo producida por medio de la fe de Dios a través del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Lo segundo que Dios da para producir el orden entonces, y que Pablo agradece en este pasaje, es el amor de Dios. Digan conmigo, amor de Dios. Y dice el versículo específicamente que les quiero leer, que es la segunda parte del versículo 4 de Colosenses 1, y dice Pablo, y del amor que tienen por todos los santos. ¿Qué tenía la iglesia de Colosia como un distintivo? Digan conmigo, amor. Tenían amor unos por otros. Cuando dice aquí todos los santos, no son los santos los de yesito que la gente tiene en las paredes. Los santos son los separados por Dios, los que han creído, los que tienen una fe. Nosotros somos santos. Di conmigo, yo soy santo en Cristo. Tienes que creer eso, más allá de lo que te diga tu propia conciencia, más allá de lo que los ojos de otras personas te digan. Tú santo. Es que el concepto de santidad del ser humano es muy distinto al concepto de santidad de Dios. El concepto de santidad de Dios es que Cristo te santifica en su persona, y aunque tú en la tierra estés lleno de defectos, en el cielo el Padre te ve a través del Hijo y te ve puro, limpio y santo. Y por eso eres santo, por un nombre. Y entonces en la tierra el Señor comienza a manifestarse a través del Espíritu Santo para provocar en ti lo que ya ha sido declarado y ha sido establecido por medio del nuevo nacimiento y de la obra de Cristo dentro de ti. Y Pablo destaca aquí el amor de Dios. Y tal vez tú te preguntes, ¿qué tiene que ver el amor con el orden? Quizás es la pregunta que ustedes se hacen. ¿Qué tiene que ver el amor con el orden? Y esta es mi respuesta para ti. Tiene que ver con todo. En todo lo que nosotros quizás querramos que Dios traiga orden, el amor tiene que estar presente. Así que alguien diga fuerte junto conmigo, amor de Dios. Eso es lo que yo necesito, que el Espíritu Santo manifieste. No solamente por unos hacia otros, sino el amor de Dios en toda la manifestación de la palabra. Y Pablo alaba y agradece a Dios por una iglesia que sabe amar. Y cuando una iglesia sabe amar, es porque el Dios que es amor se ha metido en medio de ella y vive en el corazón de los creyentes. Es decir, cuando Pablo aquí exalta por medio de la gratitud a Dios el amor de los colosenses, por supuesto que tiene que darle gracias a Dios, porque ese amor de ellos no nació en ellos, ese amor de ellos nació en Cristo y nació en la presencia de Dios. Porque Dios es, y cuando Él nos da su amor, en realidad ¿qué nos está dando? A Él mismo, porque Dios es amor. ¿Y el Espíritu Santo quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? No lo escucho. El Espíritu Santo es Dios. No es que haya tres dioses, es que Dios es Dios en tres personas. Es Dios el Padre, es Dios el Hijo y es Dios el Espíritu Santo. Y estos tres son uno y se manifiestan gloriosamente en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Y el Dios Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones por la fe en el nombre de Jesús. Dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 13: ustedes cuando creyeron en Él, el Espíritu Santo los selló con la promesa, la garantía de que son salvos y de que tienen una redención prometida hasta el día de Jesucristo. ¿Quién vive en nosotros por la fe? Dios el Espíritu Santo. ¿Y Dios el Espíritu Santo quién es?
Dios es amor. El Padre es amor, el Hijo es amor y el Espíritu es amor. Cuando nosotros decimos Dios es amor, pensamos en el Padre. Y el Hijo es amor. Por amor fue una cruz. Y el Espíritu Santo es amor. Por amor te convence de justicia, de pecado y de juicio. Por amor se queda dentro de ti. Si yo fuera el Espíritu Santo y viviera dentro de muchos de ustedes, ya me hubiera ido hace mucho rato. Y si yo fuera el Espíritu Santo, me fuera de mí mismo, al ver como muchas veces yo soy capaz de comportarme. Él en su paciencia manifiesta amor. Digan conmigo, amor de Dios. Y lo primero que hace el amor de Dios en nosotros es que comienza a ordenar de forma natural y espontánea las cosas a la manera de Dios. Y lo primero que Él destierra son los dos grandes pecados del ser humano: el egoísmo y el orgullo. Digan conmigo, egoísmo y orgullo. Este es el orden divino. Entonces creímos, Cristo por la fe nos da la vida, entra el Espíritu Santo a vivir en nosotros, y cuando Él entra, suavecito comienza a penetrar. Él pone una cabeza de playa en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Pero de ahí dice, todo lo que tú eres, espíritu. Digan conmigo, espíritu. ¿Qué somos además? Alma. Y más, cuerpo. El espíritu se vivifica y se despierta para que Él venga a residir en nosotros. El alma es donde se asienta tu voluntad, donde están también tus sentimientos, donde están tus emociones. Lo que pasa cuando tú te conviertes es que la conversión ocurre a un nivel espiritual. Viene el Espíritu Santo y tú dices, caray, pero todavía tengo tantas cosas que yo ni yo mismo me soporto. Todavía lucho con la mentira, todavía tengo un vicio, todavía tengo esto. Lo que pasa es que tu alma no se convirtió inmediatamente. Y la Biblia dice que lo que comienza ahora es un proceso de santificación. Digan conmigo, santificación. Filipenses capítulo 1 versículo 6, Pablo dice, guarden este pasaje en sus corazones: yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esa es la obra santificadora del Espíritu Santo. Nuestras Biblias, en Reina Valera en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no entendemos mucho el lenguaje original, pero en el lenguaje original el Señor estaba hablando en presente continuo. ¿En qué estaba hablando? Presente continuo. Es decir, el que te está santificando hoy, el que está obrando en ti hoy, cuando te levantes mañana, sigue obrando en ti hoy. Y te levantes pasado mañana, vuelve a ser hoy y comienza a obrar en ti. Y todos los días se está obrando. No obra, no obrará, está obrando. Es una obra continua, ininterrumpida, de transformación, de santificación, de traer el cielo a la tierra y la naturaleza de Dios al corazón de un ser humano. Por eso dice Pedro en su primera carta, ustedes ahora son participantes de la naturaleza divina. Hello, alguien tiene que decir amén. No es que eres divino, es que el divino vino a vivir en ti. Y como Él vino a vivir en ti, no vino allí como alguien, como un inquilino que rentó una habitación. Él vino a vivir como el dueño. Y como es dueño, Él será el dueño de tu espíritu, será el dueño de tu alma y será el dueño de tu cuerpo. Te guste o no te guste, el día que creíste, eso sucederá. Eso sucederá. Así que la mujer que está frustrada con el marido, o el marido que está frustrado con la mujer, ora para que conozca a Cristo, porque el día que se le meta el Espíritu por dentro, comenzará la reforma de transformación más grande en la vida de un ser humano. Alguien diga amén. Es cuestión de tiempo. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice el Padre a través de su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida, y la vida no se conforma a nuestra mediocridad. Entonces, lo primero que Él hace en el orden divino es que destierra el egoísmo y junto con ello el orgullo. ¿Qué ocurre entonces? Como el Espíritu Santo comienza a trabajar con tu egoísmo, tú dejas de luchar por lo tuyo. Y todo lo que te apropias, y todo lo que te abrazas, y todo lo que comienzas a decir es mío, esto no le pertenece a nadie más. Y como un niño chiquito que toma la pelota y dice, si yo no juego me la llevo. Y si no me dejan jugar, yo me llevo la pelota de fútbol o la pelota de básquetbol. Así somos muchas veces en la vida. No toques lo mío, eso me pertenece. Pero cuando llega el Espíritu Santo, Él comienza a provocarte dentro y te dice, ¿y quién te dijo que eso era tuyo? ¿Quién te dijo que eso era tuyo? ¿Quién te dijo que esa es tu casa? ¿Quién te dijo que este es tu carro? ¿Quién te dijo que son tus muebles? Como me decía un hermano una vez, y venía yo en el van cargado de cosas, de madera para acá, para allá. Ay, me dice un hermano que vino a ayudarme, no está aquí hoy, así que no se preocupe. Y él me dice, ay, ese carro nuevo estás acabando con tu carro, hermano. Hay que buscar una camionetica vieja. Y le dije, no te preocupes, que antes de yo subirme en este carro entendí que yo no soy el dueño. Entendí que yo no soy el dueño.
Por lo tanto, si Dios quiere usarlo para que yo cargue cosas para la iglesia, personas, materiales, lo que sea, yo lo meto allí, porque de todas formas es de Él y es para su propósito. Y así tenemos que mirar las cosas nosotros. ¿Quién lo provocó? ¿Ustedes creen que yo nací así? Ah, no, yo también me llevaba la pelota. Y yo también decía, esa es mi pelota, yo voy a llevármela, y si no juego yo, no juega nadie. Ese es mi guante, ese es mi bate de pelota, eso es lo mío. Pero cuando vino el Espíritu Santo, al principio, yo recuerdo cuando decía, vamos a ofrendar y vamos a diezmar, yo que me ponía incómodo, y si yo tenía un poco de dinero que me había ganado en algún negocito que había hecho, o mi papá me había dado dinero porque yo era un adolescente, yo me ponía nervioso y yo decía, lo único que tengo son 20 pesos en el bolsillo, y cómo es que ahora me lo van a estar pidiendo. Pero en la medida que el Espíritu Santo me mostró que era el dueño de todo, y que yo era un simple administrador, y que por estar al servicio de Él, Él me bendecía, yo empecé a decir, es que no es mío, es tuyo, por lo tanto lo voy a dar con gozo y con alegría. Y Él me muestra que en la medida que vivo más así, más da, más entrega, más comparte, más bendice. Alguien diga amén. Porque dice la Biblia, el que da pan al que siembra y semilla al que come, o al revés, semilla al que siembra y pan al que come, Él te dará en la medida que tú tengas esa mentalidad. Si tú siembras, eso va a producir más semillas potencialmente. Y si tú te comes el pan y no dejas que se eche a perder y lo compartes y lo echas sobre las aguas, dice ahora Eclesiastés o Salomón en el capítulo 11 de Eclesiastés, si tú echas tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo recogerás. Esa es mentalidad de reino, esa es mentalidad de orden divino. Eso es cuando el egoísmo comienza a ser extirpado dentro de nosotros. Hello, ¿todavía están vivos? ¿Todavía están aquí? ¿Todavía alguien puede decir amén? ¿Me estás hablando a mí? Porque no, que fulano no vino hoy. Qué bueno estaba esto para él, ¿verdad? No estoy hablándole al que no vino, estoy hablándole a los que vino, a los que vinieron, a los que están aquí. Me estoy hablando a mí mismo y les estoy hablando a ustedes por medio del Espíritu Santo. Entonces ya no comenzamos a pelear por lo nuestro, ya no comenzamos a pelear por lo que nos pertenece, comenzamos a entregar y a dar, porque sabemos que en la medida que tú lo hagas, el Padre te comparte de lo suyo, porque Él necesita agentes en la tierra, humanos de carne y hueso, que sirvan a sus intereses. Si a ustedes les gusta leer, les recomiendo un libro escrito por Henry Blackaby que se llama La billetera de Dios. La billetera de Dios. Y son las historias de esta familia, la familia Blackaby, que él escribió el libro Mi experiencia con Dios. ¿Lo asocian? Los que han leído ese libro también se lo recomiendo. Y Blackaby escribió este libro, La billetera de Dios, porque él practica un principio de que él siempre pone cierta cantidad de dinero en su billetera, que él no va a gastar en un sándwich, no le va a poner a gasolina a su carro con ese dinero, no va a hacer nada con ese dinero. Es el dinero que separa para cuando Dios le ponga en su corazón que haga algo por alguien, él va y lo hace. Y él dice, Señor, este es tu dinero, con esto voy a bendecir a alguien. Y él va, dice, manejando por la calle, y el Espíritu Santo comienza a poner una inquietud dentro de él. Ve a la tienda y compra leche. No, pero si en mi casa hay 3 galones de leche, ve a la tienda y compra leche. Y él sigue manejando. Eso seguro que es mi mujer que me entrenó para comprar para la casa, y ahora tengo ese pensamiento dentro de mí. Y sigue manejando. Ve a la tienda y compra leche. Y yo, espérate, que esto es una orden. Da un U-turn, entra al supermercado, compra un par de galones de leche, lo sube a su carro y dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esta leche? Sigue manejando. Muy interesante, porque el Espíritu Santo no es mudo. Si alguno tiene una relación con Dios, de un Dios mudo, no, Dios habla y Dios se manifiesta con propósitos específicos. Y está manejando y dobla la esquina y dobla. Y se detiene. Se baja en una casa, toca la puerta, todo por impresiones internas que va provocando el Señor. Y cuando toca la puerta, le sale un hombre de casi 7 pies, sin camisa, todo velludo, con unos músculos impresionantes, con cara de ogro, parece el hermano de Shrek. Y él dice, y yo creo que me equivoqué, y si espíritu me trajiste aquí, ahora líbrame de este, ¿por qué te tiene ganas de matar a alguien? Y le dice con la voz entrecortada, Señor, yo traje estos 2 galones de leche, yo no sé si usted los quiera, pero el Señor puso en mi corazón que yo se los regalara a alguien, y por alguna razón lo escogió usted. El hombre lo mira serio y él dice, ahora me va a partir en 3 pedazos. Y el hombre comienza a llorar y le dice, yo no tenía dinero para comprar la leche para mi bebé. Y yo me metí en la habitación y dije, Dios, si tú existes, de verdad tú me amas, haz un milagro y dame lo que yo no puedo tener para mi hijo. Y entonces usted tocó a la puerta y tocó con 2 galones de leche. Yo creo que Dios existe y yo creo que Dios me ama. Y entonces dice Blackaby que aquel hombre no solamente recibió 2 galones de leche, recibió a Cristo en el corazón, porque hubo alguien dispuesto a hacer la billetera de Dios en la tierra. Pero para eso tenemos que dejar de ser egoístas.
Y eso es imposible a menos que el Hijo viva en nosotros, que el Espíritu haya sido derramado en nuestros corazones y que el amor de Dios nos haya sido inyectado por la manifestación del Espíritu. ¿Quieres algo sobrenatural en ti? Dile a Dios que te llene de su amor, porque el amor es la esencia del poder. Los milagros son el resultado de que Dios ama. La salvación es el resultado de que Dios ama. Todo lo que ocurre producto de Dios es porque Dios ama. Y para ser partícipes del poder de Dios, tenemos que ser llenos del amor de Dios, porque el amor es la esencia de todo lo demás que está en Dios. Poder, milagros, salvación, vida eterna, todo está encerrado en el amor, porque Dios es amor. Alguien diga amén. Hay otro problemita que los seres humanos tenemos que se llama orgullo. Digan conmigo, orgullo. Orgullo es querer demostrar que yo soy más importante que tú, y que yo tengo más que tú, y que yo logro más que tú. Y eso está en cada uno de nosotros, porque orgullo fue lo que provocó que Adán y Eva decidieran morder de aquella fruta para dejar de ser semejantes a Dios y ser iguales a Dios y ser más altos que Dios y darle una patada a Dios de sus vidas. Entonces, todos tenemos una raíz de orgullo, todos queremos ser grandes, todos queremos que algo grande pase en nosotros, pero cuando viene el Espíritu Santo, la buena noticia que Él te da, que al principio no es tan buena, es que ahora el grande no vas a ser tú más, que ahora el grande va a ser Él, y que el poder va a venir de Él. Digan conmigo, el grande es Dios. El grande es Dios, y el Espíritu Santo comienza a orar dentro de ti. Y tú dices, Señor, yo quiero que tú me entregues un ministerio para que la gente sepa que tú realmente me crees en mí. Y el Señor te dice, yo te voy a poner allí y tú te vas a parar en ese ministerio, no para que tú creas que tú eres grande, es en el proceso de servir a Cristo como tú vas a ver que el grande es Dios. Y algunos dicen, Señor, nadie cree en mi voz, mira cómo yo canto mejor que los demás. Yo te voy a dejar que tú cantes para que en el proceso te des cuenta que el canto no toca el corazón de nadie, que lo que hace falta son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para que cuando abran sus bocas la unción de Dios salga de sus labios y los corazones sean transformados, para que las vidas sean cambiadas, porque el talento sin la presencia no es nada. Y entonces en ese momento comienzas a ser sacudido de tu orgullo y comienzas a ganar la identidad de un hijo de Dios. Y la identidad de un hijo de Dios está anclada a la persona de su Padre. Es decir, a partir de ese momento, toda nuestra pasión no es ser descubiertos, toda nuestra pasión es que vean al Hijo a través de nosotros. Es que ahora tú tengas como propósito que Cristo sea manifestado a través de ti. Alguien diga amén. Que el Hijo se deje ver. Entonces ya tú no estás pensando en que brillen tus talentos, en que te descubra. Tú no necesitas ser descubierto. Escucha esto. Ya a ti te descubrió el Hijo. Ya Él puso dentro de ti algo. Tú lo que tienes que dejar es que salga lo que Él puso dentro de ti. Esa característica, ese don, esa capacidad de Dios que solamente tú tienes, cuando el Señor te permite entender que no la tienes para lograr aplauso de la gente, que la tienes para manifestar a Cristo y para que Él reciba gloria a través de tu vida, entonces con libertad tu identidad en Cristo se va a manifestar y la gente va a ser tan bendecida y tú vas a ser tan libre, porque ya tú no vas a necesitar los aplausos de las personas. Tú lo que vas a recibir realmente es la bendición de caminar haciendo lo que es la voluntad de Dios y le da gloria a Él. Eso está en liberador. Yo no sé si ustedes los liberan, pero yo recuerdo en el momento que el Espíritu Santo comenzó a liberarme de mí mismo y me hizo entender que no importa cómo yo predique, lo que yo diga, lo que yo haga, lo que necesito es la presencia de Dios. Y lo que necesito es que cuando yo me pare aquí, yo no hable de mi parte. Yo haya metido mi corazón en la presencia de Dios y le haya preguntado al Espíritu Santo, ¿qué tú quieres decirle a la iglesia? Y como yo lo diga, y las palabras que use y los gestos que use no son significativos, porque esto no se trata de mí, esto se trata de Él. Y en este momento yo soy una especie de vehículo que Él está usando para llevarles al corazón de ustedes su palabra. Y en la medida que tú entiendas eso, también entonces te dejarás mover por el Espíritu Santo a su antojo, para que Él muestre a través de ti, de tu ADN particular, la gloria de Él, y los corazones sean tocados por la presencia del mismo Padre y del mismo Espíritu a través del amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. Alguien diga amén. Cuando el orgullo y el egoísmo son sacudidos en nuestras vidas por la obra interna del Espíritu Santo, muchas de las batallas en el hogar se terminan.
Muchas de las batallas en el trabajo se terminan. Ya tú no peleas por posición. Ya tú no estás ahí con esa actitud competitiva, excesiva, de que yo tengo que hacer más para ganarle al otro. Porque tú verás que yo tengo que llegar primero, porque no puedo dejar que otro llegue. Se acaba la competencia, porque tú sabes que tú vas al paso de Dios, que tú te mueves en la agenda divina, que el que hace que tú corras es Dios, el que te dice detente es Dios, y caminas como Moisés bajo la nieve, bajo la nube, mejor dicho. Que el Señor se movía, Moisés y el pueblo se movían. El Señor se detenía con su nube, su presencia. ¿Qué hacía Moisés? Se detenía, porque él entendía que él estaba a las órdenes de un Dios soberano que iba sobre su vida. Y cuando nosotros entendemos de esta verdad, paramos de correr nuestras propias carreras y paramos de caminar nuestros propios caminos para correr en la carrera de Dios y saber que detenerse muchas veces en Dios es ganar. Porque Él dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. A veces en la quietud hay más bendición. A veces cuando estamos detenidos y aparentemente decimos, pero no está pasando nada, es que no lo tienes que provocar tú. Tu Padre lo va a provocar por ti y lo está provocando. Pero hay que despojarse de nosotros mismos, del ego centrado que hace creer que somos nosotros los que obtendremos las cosas. Y eso solamente lo puede provocar el orden de Dios por su Espíritu Santo. Y eso nos lleva al tercer aspecto con el que Pablo agradece a Dios, la voluntad de Dios. Y este es el versículo que leo de Colosenses 1. Dice, por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad. ¿Qué pedía Pablo? Que ellos fueran llenos de ¿qué? ¿De que ellos fueran llenos de qué? Del conocimiento ¿de qué? De su voluntad. Dígalo fuerte. El conocimiento de su voluntad. ¿Qué pide la iglesia hoy? ¿Qué pide? ¿Ser lleno de qué? Y también decimos, Señor, dame tu poder. Yo quiero ser lleno de tu poder. ¿Cuántos piden el poder de Dios? Yo pido el poder de Dios. Sí, yo he pedido el poder de Dios. Yo creo que está en el corazón de Dios de dárnoslo. Pero lo que no entendemos es que el poder de Dios se derramará en la medida que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Porque la voluntad de Dios es tan impresionante que cuando ella penetra en nuestras vidas, lo que trae es el reino de Dios. Maestro, enséñanos a orar, le dijeron los discípulos. Y él dijo, cuando oren, digan así: Padre nuestro, que estás, ¿dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, hágase ¿qué cosa deciré? Tu voluntad. ¿Cómo? Como en el cielo, así en la tierra. Vénganos tu reino. Él dice, te santifico con mis labios, te santifico con mi vida, a ti, Padre, para pedirte que tú hagas tu voluntad. ¿No se dan cuenta que eso es prioridad de Dios? Que el Señor quiere que su voluntad sea hecha en nuestros corazones, porque la voluntad es la puerta para vivir en el orden divino, y la voluntad de Dios es que entremos a ese orden, porque ahí se encuentra todo lo que es bendición para los seres humanos. Entonces comienza con la fe, se derrama el amor, pero el propósito de Dios es que una vez que estemos secuestrados por el amor de Dios, seamos provocados a decirle, ahora lléname del conocimiento de tu voluntad. Yo quiero que mi mente, mi corazón, mi espíritu sepan con exactitud cuál es tu voluntad. Cuando Adán pecó, nos separó de Dios, porque él decidió ejercer su voluntad separado de Dios. Ese fue el gran pecado. ¿Qué hizo Adán? Decidió hacer su voluntad lejos de Dios. Dios dijo, no comas, ¿y qué hizo él? Comió. Y en el momento que come, desobedece. Y la desobediencia es decidir hacer uso de la voluntad por el propio criterio de que es mía. Y nosotros los seres humanos tenemos un problema con la voluntad que va en dos direcciones y es muy dañino. Seguramente ustedes han oído esta palabra, codependencia. ¿La han escuchado? Codependencia. Codependencia es un ejercicio tóxico de la voluntad. Es cuando una persona depende de otra persona. Es cuando alguien dice, yo no puedo vivir sin él. No, espérate. Si Oberto no viene hoy el domingo, yo estoy perdido. Yo necesito a este hombre aquí, ¿me entiende? Entonces, o que su esposa dijera, yo sin él no puedo vivir. O que él dijera, yo no puedo vivir sin ella. Y aunque el matrimonio se vuelve una sola carne, no es la relación perfecta cuando codependemos unos de otros. Digan conmigo, codependencia. Las codependencias son enfermizas. Las codependencias son tóxicas. La codependencia es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otra persona y dejamos que alguien que no sea Dios dirija nuestras vidas.
La codependencia puede darse a nivel laboral cuando yo creo que hago todo lo que mi jefe me pida, porque si pierdo ese trabajo, pierdo mi bendición. ¿De quién estoy dependiendo? De un jefe, de un dueño, de una cabeza. ¿En dónde está mi confianza? En esa persona. Pero esa persona es volátil, es cambiante, y puede ser que mañana me dé lo que yo no quiera recibir, y entonces pierdo y me muero porque mi esperanza estaba puesta en un ser humano. La codependencia es cuando una persona depende de algo o de alguien y no está dependiendo de Dios. Pero hay otro aspecto también de la voluntad que es igual de enfermizo. Se llama independencia. Digan conmigo, independencia. No es que la independencia es el sinónimo de la libertad. No es que cuando los países se hacen libres declaran independencia. No es que hacemos declaraciones de independencia, sí, cuando no estamos bajo el yugo de otra nación y ahora somos una nación con una propia identidad. En esos términos se entiende. Pero cuando un ser humano dice, yo estoy libre porque soy independiente, en realidad es más esclavo que nunca. Porque el ser humano no fue creado para ser independiente. El ser humano fue creado para ser interdependiente entre nosotros y depender de Dios. No existimos para ser dueños de nuestra propia vida. Ese concepto mundano y diabólico de libertad igual a independencia se le ocurrió al diablo, no a Dios. ¿Alguien diga amén? Porque nosotros tenemos que entender, en el matrimonio no podemos ser codependientes, tenemos que ser interdependientes. Tengo que crear un ambiente de sometimiento mutuo. Ella se somete a mí, yo me somete a ella, y los dos nos sometemos a Cristo, dice Pablo en Efesios 5. Los hijos se someten a los padres y de alguna forma los padres a los hijos, en alguna medida, y juntos nos sometemos a Cristo. Lo primero que tiene que ocurrir es el sometimiento a Dios. Es más, para vencer al diablo primero hay que someterse a Dios. Porque esta es la ecuación bíblica. Dice, sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿y qué va a pasar? Él huirá de ustedes. Primero me tengo que someter a Dios para luego resistir al diablo. Porque si yo intento resistir al diablo sin el sometimiento a Dios, Él me aplasta, Él me come. Ese lobo feroz me va a destruir. Pero en la medida que yo me someto al Padre, Él me da de su poder, Él me da de su autoridad. Y cuando yo diga, te reprendo en el nombre de Jesús, me respalda la autoridad del Padre, porque yo vivo en sujeción a su voluntad. Alguien diga amén. Alguien diga amén. La clave para que Dios reine en nuestras vidas está en la medida que nosotros le cedamos a Él nuestra voluntad. Entonces, ¿qué es vivir en el orden divino? Les pregunto a ustedes. Vivir en el orden divino es vivir en Cristo. Porque cuando Cristo está en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que nos da? ¿Qué nos da? ¿Ya se les olvidó? Nos da fe, la fe de Dios. Y la fe de Dios abre la puerta para que venga a vivir en nosotros, ¿quién? El amor de Dios. ¿Qué es quién? Dios el Espíritu Santo. Digan conmigo, Dios el Espíritu Santo es el amor. Y cuando el amor viene, me enseña a amar a los demás. Destierra el orgullo, destierra el egoísmo. Y entonces ahora soy libre porque vivo en la identidad del diseño de Dios. Y cuando vivo en la identidad del diseño de Dios, comienza a surgir dentro de mí una necesidad. Y yo comienzo a decirle, yo quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Yo no quiero vivir haciendo lo que me venga en gana. Yo quiero conocerte a ti. ¿Alguien clama eso todos los días? Señor, yo voy a tomar esta decisión. ¿Es tuya? Yo me quiero mover en esta dirección. Es tuya, yo me quiero mover de ciudad. Es tuyo la voluntad, yo me quiero quedar aquí. ¿Será tú el que estás detrás de todo esto? Yo quiero casarme con ese hombre o quiero casarme con esa mujer. ¿Eres tú el que estás detrás de esta decisión o no, Señor? Caminar en la voluntad de Dios es tan tremendo que te da una paz impresionante. Y lo que sucede es que si algo reinaba en Edén era paz. Digan conmigo, paz. Lo que reinaba en Edén era paz, hasta que la serpiente se metió y hasta que ellos le dieron el oído y vino el caos y tuvieron que salir. Edén es un lugar de paz. La presencia de Dios es el verdadero Edén y es un lugar de paz y es un lugar de bendición, y tú solamente estás en ella por la fe de Dios, el amor de Dios y la voluntad de Dios. Alguien diga amén. Yo te voy a leer 3 bendiciones que se derivan de estas 3 tremendas cosas que Pablo dice también en Colosenses, y con esto termino. Él dice, pido estas cosas, pido que ustedes sean llenos de la fe de Dios, del amor de Dios y de la voluntad de Dios, digan conmigo, porque siempre hay un para qué. ¿Para qué? Para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se genera en ti esta clase de vida? Esta vida que agrada a Dios, que es digna del Señor, que hace siempre lo que a Él le agrada, que produce los frutos de toda buena obra y que crece continuamente en Dios. ¿Cómo ocurre? Cuando la fe de Dios está en ti, cuando el amor de Dios está en ti y cuando tú caminas en la voluntad de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén, porque caminar de esta forma es una bendición impresionante. José tenía
esa característica. José era un hombre que caminaba de esta forma, y aunque fue esclavo en una casa, fue puesto como principal sobre esa casa. Aunque fue prisionero en una prisión, ¿quién ha visto un preso al que le entreguen las llaves de una cárcel? Hello, ¿quién ha visto un preso al que le digan: mira, tú eres la persona más confiable aquí, guárdame todas las llaves de todas las prisiones y de todas las celdas, porque tú eres el preso favorito? Eso solo lo hace Dios. ¿Quién ha visto un esclavo que habla una lengua extraña, que termina en una prisión, que se convierte en el primer ministro de una nación? Solo uno que entiende el plan de Dios y se deja mover en el plan de Dios, en el gozo del Señor cuando sufre, porque sabe que va de camino al propósito de Dios cumplido y manifestado en su vida. Alguien diga amén. Y para que eso ocurra, uno tiene que caminar con la dignidad del Señor, hacer su voluntad, a producir fruto, y eso solamente lo produce Cristo en ti, el Espíritu en ti y la voluntad del Padre en ti. También dice el apóstol Pablo en la segunda bendición que resalta en Colosenses: todo esto fortalecidos con todo poder. Digan conmigo: poder. ¿Qué nos fortalece? El poder. ¿Qué nos fortalece? El poder. ¿De qué pedimos nosotros ser llenos? Digan conmigo, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué tú pediste ser lleno? Del poder de Dios. Pero ahora Dios te dice: para ser lleno del poder de Dios, vive en la fe de Dios, tenga el amor de Dios y camina en su voluntad. Y cuando tú estás en este ambiente, tú no tienes que pedirlo, se derrama solo. Cuando tú entras en el orden de Dios, el poder se manifiesta y te secunda y te sigue y está en ti. Todo esto fortalecido con poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Yo creo que tenemos un testimonio aquí en nuestro hermano Alpi. El proceso de soportar con paciencia, este proceso de sanidad, no es un proceso de enfermedad, es un proceso de sanidad. Y soportarlo con paciencia no es que él sea fuerte, no es que él sea resiliente, como dicen hoy los psicólogos, no es que él tenga la capacidad de moldearse a la situación, es que el Espíritu Santo le ha dado su poder porque él ha caminado en el orden de Dios. Hello, alguien diga amén. Y en la medida que tú camines en el orden de Dios, el Señor te da la fuerza y te da el poder para soportar aún los momentos más difíciles de tu vida. Y en tercer lugar, la tercera bendición: darán las gracias al Padre que nos hizo aptos. Digan conmigo: aptos. ¿Para participar de qué? Para participar de la herencia. Digan todos conmigo: de la herencia de los santos en luz. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad o de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Alguien tiene que ponerse de pie y comenzar a celebrar. Yo no sé quién será, pero lo que yo acabo de leer es producto de una celebración. Dice aquí: darán las gracias al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Digan conmigo, todos juntos, leemos juntos si tienes buena vista. Porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos hizo aptos para ser herederos, nos libró del poder de las tinieblas y ahora nos movió del reino de Satanás al reino de Dios. Eres apto para declarar y reclamar tu herencia en los cielos. Eres apto para estar viviendo en el reino de Dios y para decirle a las tinieblas: fuera, en el nombre de Jesús. No se supone que alguien que camine en el orden de Dios le tenga miedo al diablo. No se supone que alguien que camine en el poder de Dios crea que Satanás va a jugar contigo a los dados, porque Satanás no hace lo que le dé la gana. Aunque es rebelde, tiene que someterse a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando tú caminas en el orden divino, lo primero que se te va es el temor, porque el perfecto amor, dice Juan, echa fuera el temor. Lo que pasa es que muchos cristianos no están en el perfecto amor, están en una etapa embriónica en la vida de fe. Y ahí se quedaron. Lo único que tienen es fe, pero no le han permitido al Espíritu Santo bautizarlos en amor. Y por lo tanto no pueden caminar en la voluntad de Dios, porque para caminar en la voluntad de Dios tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo en amor. Esa es la gran verdad con que el Espíritu Santo quiere imprimirte esto hoy. ¿Dónde tú estás parado? Porque a lo mejor estás en fase 1, creíste en Cristo, qué bueno, esa fe en Cristo se quedó en etapa salvadora, estás ahí parado en tu salvación, pero no es una fe que te lleva a rendirte al Espíritu Santo para que Él te bautice en el océano del amor. Y hay una imagen bíblica en el libro de Ezequiel, y con esta cierro. El Señor trae a Ezequiel a las aguas y le dice: entra a las aguas. Y Ezequiel entra a las aguas hasta los tobillos. Y ahí se queda. Y él se queda por unos minutos hasta que Dios le dice: entra más.
Y él entra hasta la cintura. Y finalmente el Espíritu de Dios le dice, entra, y él es sumergido en las aguas. Esta es la imagen perfecta de lo que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros venimos a las aguas. Porque la Biblia describe la vida eterna como aguas. Y la Biblia habla que por Edén corría el río de Dios y que por la Nueva Jerusalén corre el río de Dios. El río tipifica vida. Y el río tipifica a Dios moviéndose. Jesús dice en Juan capítulo 7, y los que crean en mí no tendrán sed jamás, porque de su interior correrán, ¿qué cosa? Correrán ríos de agua viva. Y no es un río bajito, es un río caudaloso. Es un río que puede taparte. Y cuando tú te metes dentro de él, no das pie, te hundes completamente. Porque para vivir en Dios, tú tienes que perder el control. Y cuando nosotros entramos en la salvación, entramos un poco en las aguas, estamos posicionados en Cristo, pero todavía tenemos el control. Y por eso solo aquellos que tienen una fe salvadora le siguen gritando a la mujer, se siguen tomando las cosas que no son de ellos, siguen haciendo las cosas mal hechas. Y por eso tenemos tantos cristianos que firman contratos chuecos, que le roban a las personas, que dicen mentiras en el trabajo, que hacen las cosas equivocadas. Tienen fe, tienen mucha fe, posiblemente se vayan para el cielo. De hecho dice la Biblia que algunos llegarán con peste a humo al cielo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice que se quemará todo lo que han hecho, porque lo único que tienen es fe. Y qué bueno que tengamos fe, porque es el comienzo de algo, pero no el final. Tenemos que rendirnos y meternos en el río, sumergidos en el río del amor de Dios, para que cuando este amor de Dios te controle y tú pierdas tu control propio, entonces tú tengas que decir, Señor, para vivir aquí adentro, yo necesito tu voluntad, porque si no me ahogo. Y cuando tú hagas esa oración, el Padre te da el conocimiento de su voluntad. Y cuando te da el conocimiento de su voluntad, estás lleno del poder de Dios para soportar los sufrimientos. Estás lleno de la gloria de Dios y vas a participar de la herencia de los santos. Vas a participar del reino de Dios. Y vas a estar libre del poder de las tinieblas. Alguien diga amén en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar.